Ahora vamos a hablar acerca de los cálculos exactos en la destilación multicomponente en columnas. Eh, en este caso ya no se puede hacer una resolución así manual, sino que se tienen que emplear de ayudas, computadoras, calculadoras o cosas por el estilo, para poderlo resolver. Entonces, una de las características es que se resuelven por ecuaciones según el tipo y no según la etapa. Entonces, primero vamos a hacer todo el balance de masa y luego todo el balance de materia. Se requiere conocer N y NF, por lo que se necesita un buen procedimiento para tener una primera idea. Se puede hacer por el método secuencial o el método simultáneo. Aquí nosotros vamos a emplear programas o vamos a emplear macros para poderlo resolver, así que da igual el método en que lo deseen resolver. En la destilación multicomponente, los rangos de los puntos de ebullición son estrechos, por lo tanto es mejor converger primero para la temperatura, ya que así al cambiar la temperatura, el cambio será mínimo en los volúmenes de los flujos. Vean que aquí está un flujograma de qué es lo que hay que hacer para poder ya después crear una especie de algoritmo para cómo resolverlo. Entonces primero se tienen que conocer los datos de equilibrio, las condiciones de entrada y se deben escoger los LJ, BJ y TJ en cada etapa. Para esto, la primera suposición es mejor distribuir entre la etapa superior y la etapa inferior la diferencia de temperatura. O sea que si la diferencia, por ejemplo, es 20 grados y tenemos 10 etapas, cada diferencia sería de 2 grados entre cada plato. Luego, se debe calcular el K para cada componente en cada etapa. Recuerden que hemos determinado los LJ y BJ a partir de balances generales. Entonces podemos determinar el L de la zona de enriquecimiento, como lo hemos hecho previamente, el B de la zona de enriquecimiento y asimismo el L barra y el B barra. Luego se deben de resolver el balance de masa y las ecuaciones de equilibrio en forma matricial. Una vez que ya tienen resuelto, entonces se calcula la temperatura en cada una de las etapas. Recuerden que ahora ya vamos a tener los flujos en cada una de las etapas y entonces vamos a calcular las temperaturas empleando el punto de burbuja. Estas temperaturas deberían de ser iguales con las temperaturas que hemos supuesto. Obviamente en la primera iteración no van a salir. Entonces debemos de volver a determinar un TJ hasta que haya una convergencia en el valor de las temperaturas. Una vez que ya hemos tenido esta convergencia, entonces pasamos a determinar los LJ y BJ a partir del balance de energía. Inicialmente no van a funcionar, de nuevo los volvemos a colocar hasta que esté bien y entonces ahí tendríamos el problema resuelto. Les digo que los balances iniciales para poder determinar los L y los B son muy importantes. Nosotros en general vamos a tener una columna en donde vamos a tener una o más alimentaciones y la etapa 1 que sería la del destilador y la etapa N que sería la del rehervidor. Generalmente el destilador va a ser completo mientras que el rehervidor parcial, pero no necesariamente. Igual podríamos tener en cualquiera de las otras etapas una entrada de calor. El caso es que la resolución matricial es hace que se resuelvan prácticamente de la misma forma, ya que vean que el balance de la etapa 2 a la n-1, el balance de materia, lo vamos a hacer de esta forma. Tenemos entradas, que sería el vapor que viene de la etapa inferior, y el líquido que viene de la etapa superior, y las salidas, que sería el vapor que sale de la etapa y el líquido que sale de nuestra etapa. Además, podemos considerar una alimentación en cada una de las etapas y un calor QJ en cada una de las etapas. El balance de materia por componente, entonces aquí lo tenemos, vean que las entradas, las salidas, en donde el Y y J lo podemos definir como KJ, X y J. Recuerden que uno de los pasos previos es determinar estos K de los pasos iniciales y el Y J más 1 es el KJ más 1 por la fracción molar. De esta forma ya entonces no tendríamos la variable de los Y o de los K, dependiendo cómo lo querramos despejar. Y los X y J lo podemos definir como el líquido del componente I en la etapa J sobre el líquido general en la etapa J. Y el X y J menos 1 de esta manera. De esta forma el balance entonces lo podemos rearreglar así.
en donde estaría igual, pero vean que ahora hemos disminuido el número de variables. Primero hablamos de los LIJ menos 1, LIJ y LIJ más 1. O sea, toda esta sería de la etapa, esta es de la que proviene de la etapa anterior y esta es lo que está saliendo de la etapa hacia la etapa siguiente o proviene de la etapa siguiente. Y entonces, de esa forma lo planteamos igual al FJ, Z y J. Esta resolución, vean que la podemos colocar ya como con prefijos, en donde sería AJ, LJ menos 1, BJ, LJ y CJ, LJ más 1 igual a DJ aquí en general, no por componente. Y entonces tendríamos que, comparándolo con nuestra ecuación, A va a ser igual a J, va a ser igual a menos 1, BJ igual a este término y CJ a este término, mientras que DJ será igual a este término. Esta balance, recuerden que es para las etapas de la 2 a la n-1, y entonces tendríamos que ver nuestros balances para el condensador. Si lo que tenemos es un condensador total, entonces este balance ya lo hemos estudiado anteriormente. L1x1 más dxd menos by2 es igual a f1z1. Ya que conocemos que x1 es igual a xd y y2 es igual a k2x2, además x1 es igual al líquido 1 sobre L1, o sea, el líquido del componente 1 sobre el líquido total, lo podemos despejar o trabajar de la siguiente forma, en donde C1L2 más B1L1 es igual a D1. Vean que obviamente aquí en la diferencia en el balance es que no viene ninguno de lo que sería L1 menos 1. En donde el C1 va a ser igual a menos K2 B2 sobre L2, el B1 va a ser igual a 1 y el va a ser igual a 1 más D sobre L1 y D1 va a ser igual a F1Z1. Para el rehervidor, de nuevo tenemos Ln-1 por xn-1 más bn-yn más bx del fondo nos va a dar igual a fnzn. Vean que de nuevo ya no tendríamos de n más 1, ya que para un rehervidor ya no hay ninguna etapa después, en el caso de que el rehervidor esté en la parte inferior. Podemos sustituir que yn va a ser igual a kn/xn y ln va a ser igual a ln por la fracción molar de n. Esto va a ser igual a bx del fondo. Entonces, al sustituirlo nos queda esta ecuación en donde a es igual a menos 1, bn es igual a 1 más bn kn sobre ln igual a 1 más bn kn sobre b y dn es igual a fnzn. Con eso ya tendríamos todos nuestros balances para todas las etapas y las podemos escribir en una forma matricial. Vean que todo esto serían números. Estas serían nuestras incógnitas, los d también los conoceríamos. Por procedimientos de matrices podríamos despejar los flujos en cada una de las etapas. Recuerden que teniendo el flujo, luego lo que podemos hacer es determinar las temperaturas de cada una de las etapas. Al tener las temperaturas de cada una de las etapas, vean que aquí este es para un componente, lo tendríamos que hacer para todos los componentes de la matriz. Y una vez que tengamos todos los componentes, entonces determinamos la temperatura de burbuja y la comparamos con la temperatura que habíamos estimado. Las suposiciones iniciales para el flujo y la temperatura. Para los flujos, lo mejor es suponer inicialmente CMO. Para la temperatura, un cambio promedio entre el condensador y el rehervidor. Y para la corrección, una vez que ya hemos obtenido nuestros primeros flujos, lo mejor es normalizarlos. De forma que en vez de expresarlo como LIJ, expresarlo como XIJ, donde el XIJ va a ser igual a LIJ sobre la sumatoria de todos los LIJ. Como les dije, hagan este ejemplo y vean que en el ejemplo estos son los valores que introducimos y este es lo que tenemos que resolver al resolver la matriz.